Bueno, en este momento comenzamos de vuelta con esta tercera parte del testimonio del hermano Roberto. Y entonces, ¿verdad? Recibí ese consejo del padre, que él me dijo que siguiera yendo y que en 3 sábados había el retiro de iniciación. Yo no sabía que era un retiro de iniciación, pero yo platiqué con mi primo y me dijo, sí, a ese es que tienes que ir. Y yo los 3 sábados esperaba que llegara el día sábado porque yo tenía hambre de ir allí a la iglesia, y solo llegaba el sábado y ya estaba ahí. Y ya contaba yo 2 más, 1 menos, y se llegó el día del retiro. El retiro iba a empezar más temprano. Y yo, según era mi hambre, ¿verdad? Y mi ganas de ir a ese retiro, y yo tenía una esperanza y ya Dios me tenía en su mano. Me levanté demasiado temprano, quizás, me arreglé bien y todo. Y en ese día ya estaba mi papá allí conmigo en Gutiérrez, y fue a hacer un trabajito ahí, pero él me observó que me levanté temprano y me cambié y todo. Y a la mera 7 de la mañana yo iba ya listo. Y yo vi que cuando él me vio que yo iba listo, él me gritó, espérate. Yo me esperé. Y por primera vez mi padre me dice, hijo, no vayas. Te quiero decir unas cosas. Me dijo, no vayas donde tus amigos que dejaste, porque sea lo que vas a lo mismo de antes. Y quiero pedirte perdón, hijo, quizás te di mal ejemplo. Y quizás nunca te dije abiertamente que te quiero, porque a uno no le enseñan eso. Pero quiero decir, hoy va a ser el día que te lo voy a decir. Hijo, yo te quiero. Y tu mamá te quiere y tus hermanos también. Y si tú te pasara algo, nos morimos todos contigo. Por favor, hijo, no tomes más. No lo hagas. Si yo antes tomé, perdóname, hijo, por haberte dado ese mal ejemplo. Pero no lo hagas. Quiero decirte que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Verdad? Y se echó a llorar. Y yo le dije, papá, y que hoy no voy a eso. ¿Y para dónde es que usted va? Pues no me mienta. No, le dije, vi que voy a un retiro. ¿Y eso qué es? En mi iglesia le han hecho un grupo donde se predica la Biblia y van a hacer un retiro 3 días encerrables. Y yo le dije, como pues he vivido esta vida, digo, entonces yo siento que Dios es que me está llamando y que me va a ayudarle en todo eso que usted me acaba de decir. Y a eso voy yo. Entonces, mira, hoy es día viernes, sábado, ¿no? Viernes, sábado y domingo. El día domingo quiero que usted vaya a esa parroquia y me espere, porque a las 4 terminamos. Porque quiero, le digo, que vaya a ver los cambios que Dios hizo en mí. Y me dijo mi papá, se puso a reír de contento. Me dijo, si eso es cierto, entonces sí vayan, que allí voy a estar yo esperándolo. Yo me fui a ese retiro. Ese retiro ha sido la experiencia mía, ¿verdad? De mi vida, donde yo tuve ese encuentro con Jesús. El primer día recibimos esas predicaciones y vi muchas sanaciones, muchas conversiones, ¿verdad? Y cada día, y yo esperaba mi tiempo, y yo estaba allí pidiéndole a Dios, y yo le rogaba, Señor, ¿y a mí cuándo? Señor, no te olvides de mí. Y así me la pasé el primer día, y el segundo día igual. El segundo día estaba tan preocupado yo, que yo miré yo que Dios sí, en ese retiro sí obraba con la gente que venía. Y ese retiro y era tanto mi necesidad que yo me dormí orando. En el lugar donde iba a dormir, yo empecé a orar
y ya no pude, y así me fui acostando y orando, no podía dormir, y dije yo, entonces si tengo que orar toda la noche, voy a orar, pero yo quiero, Jesús, que tú me ayudes a mí, que no te olvides de mí. Entonces, y de repente pues me desvanecí, estaba dormido, pero cuando yo abrí los ojos yo sentí que estaba hablando todavía. Y me pasó cosa bonita y entonces yo pensé, oraría yo dormido toda la noche, ¿verdad? Mi alma necesitaba demasiado quizás de Dios, y mi alma, como dice la Escritura, a veces gime en su necesidad, ¿verdad? Que tiene de conocer a ese Dios. Y me pasó, y ya el tercer día estaba yo ya en la oración. Y el tercer día fue más pesado para mí, porque allí eran las oraciones y ya el derramamiento del Espíritu, que se hizo esa oración, hicieron esa oración y yo seco, ¿verdad? Pero yo experimenté algo, que cuando los servidores impusieron las manos y oraron, yo sentí que Dios estaba allí, me llené de un calor y sentía que cuando yo hablaba, Dios estaba escuchando aquella oración. Y me gustó eso, esa experiencia me gustó. Dije, entonces, pero cuando me quitaron las manos y fueron a orar por los otros, entonces experimenté quedarme solo. Y empecé a experimentar que el estómago se me inflamaba y me quería dar como un retorcijón, ¿verdad? Y quería salir de allí espavorido. Sentía una desesperación, no me podía concentrar, solo me concentraba en los problemas físicos y psicológicos que yo tenía y luchaba con eso. Y como que quería levantarme y salir corriendo. Era una cosa tremenda. Y yo no me iba porque yo decía, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Entonces yo esperé que oraran por todo. Y cuando ya vi que oraron por todo, me les presenté yo y les hice una petición a los hermanos. Les dije, oren por mí, por favor, pero sin que oren un ratito, oren hasta que Dios haga una obra en mí. Se los pedí, por favor. Y todos dijeron que sí. Y les conté yo, cuando ustedes imponen las manos, yo siento que Dios me escucha, pero cuando ustedes ya no oran por mí, esta lucha es la que yo tengo. Y yo les dije, no quiero irme, este retiro, sin que Dios haga una obra conmigo, porque yo sí vengo necesitando de Dios. Ellos oraron por mí y entonces sentí yo que ese calor y esa presencia de Dios, y yo empecé a alabar a Dios. Y yo le decía a Dios, no te olvides de mí, gracias Señor, bendito sea. Yo nunca había hablado así a Dios, pero me renací a decirlo. Le gritaba a Dios, ¿verdad? Que tuviera compasión de mí. Y los hermanos se quitaron porque era el tiempo de la comida, ¿no? Y me dejaron solo a media sala y yo no me di cuenta. Yo estaba orando solo y ellos lo que dijeron, pues el hermano ya lo tiene el Señor, vamos a comer, ¿verdad? Y yo estaba orando porque yo pensé que estaban conmigo. Oré casi todo lo del lonche, 1 hora, en medio del salón y no paraba yo de darle gracias a Dios. Pues yo pensé que todos estaban orando conmigo, ¿verdad? Y todos estaban ya comiendo, hasta habían terminado de comer. Ya me habían guardado mi comida a mí, ¿verdad? Y yo no abría los ojos y seguía orando y sentí que fueron 5 minutos de tiempo. Pero lo bonito aquí fue cuando yo abrí los ojos. Eso sí fue lo bonito. Cuando yo abrí los ojos, fue como un renacer, como dice la palabra de Dios. Fue un renacer. Porque todo cambió. Cuando vi la vista yo, miré todo hermoso. Aquí, ¿verdad?
lo que les voy a decir se me hace difícil explicarlo porque son cosas sobrenaturales que Dios me dio, ¿verdad? Y las palabras se quedan cortas. No se puede explicar eso, pero fue una maravilla tan grande que yo miraba las cosas hermosas, miraba a la gente hermosa y que yo la amaba y yo llegué a creer que yo ya me había convertido en Jesús y yo me miraba yo solo es más, yo quería decir, traía un espejo porque yo creí que cuando me traían un espejo ya no iba a ver la imagen mía y no que la de Jesús. Y sentía aquí en mi pecho un regocijo espiritual, ¿verdad? Que ahora me acuerdo de la primera lectura donde dice que Moisés vio la zarza encendida y le mandó quitarse las sandalias. Esa zarza es encendida y que no se consumía. Es como yo lo he podido describir en mi corazón. Ese juego que me consumía, pero era un juego que me da amor, de todo ese amor que yo busqué en las personas, en las cosas, en los vicios, en las mujeres, buscando rellenar ese vacío que yo tenía. Ese Espíritu Santo me lo llenó, me dio un amor, me sentí tan amado, así de una manera tan especial, y que yo podía amar a los demás de la misma manera. No hubo una alma ahí en el retiro que yo no abrazara. Yo cuando abrí los ojos me ponía a reír y todos reían conmigo. Yo les alababa a Dios y alababan conmigo. Yo quedé loco en el amor de Dios. Si hay una experiencia que no puedo olvidar es esa. Una experiencia grande que usted tuvo cuando usted recibió ese amor que tal vez desde su niñez fue rechazado. Llegó a grande y usted se sentía que había todavía un vacío en su corazón, que solamente Dios se la pudo dar y llenarle ese vacío. Sí, esa fue una experiencia. Dios me amó así. Pero yo decía pero ¿quién soy yo para que Dios haga esto conmigo? Yo le agradecía a Dios y decía yo, ya no quiero hablar con hombres, solo con Dios. Hablar con hombres es perder el tiempo, pero hablar con Dios es gozo, es tener... Yo oraba permanentemente, así. Cuando mi papá llegó y yo salí así. Y entonces fue tanta la admiración de mi papá y de mi mamá y todo que no tuve que decirles más. Sí, cuando llegué donde estaba mi mamá me dije, ¿dónde fuiste, hijo? Y yo le conté, ¿verdad? Señor me ha bendecido y me ha curado de todos mis problemas. Y mi mamá el siguiente sábado fue a otro retiro. Y a él le pasó lo mismo, ¿verdad? Una experiencia diferente para ella. Pero mi mamá hasta la fecha, ella está en la palabra de Dios. Una mujer que no fue a la escuela, no sabe leer y predica las palabras porque le renace de su corazón, ¿no? Y así mi familia fue a esos grupos y se convirtió de verdad. Cuando yo recibí ese espíritu me di cuenta que siendo católico solo por ir, me di cuenta que no estamos en nada. Y yo a mí me urgía y decía yo, ¿cómo es posible si la gente se diera cuenta lo que Dios hace por uno? Y no le miento, yo hasta a los sacerdotes decía yo, si quizás estos no se dan cuenta de lo que está pasando. Si ellos se dieran cuenta, pudieran quizás ayudar a más gente. Y así era una cosa tan grande. Yo le cuento que cuando yo regresé a Aguilar, ¿verdad? Porque allí vivíamos, ¿verdad? Y estaba mi mamá y ella de Aguilar, ya a la iglesia de Aguilar, y allí fue a tomar su retiro hasta La Palma. Pero yo en ese Aguilar yo tenía enemigos porque yo era, por ser militar, ¿verdad? Y una vez tuve una bronca que yo hice ahí
con gente civil, ¿verdad? Y entonces ellos, pues, se había formado como un grupito, como de 5 jóvenes, que pues me tenían coraje a mí, ¿verdad? Y ellos, pues, me tenían miedo por ser yo cura. Pero había esa bronca y pues decía yo, ¿verdad? Cuando yo estaba sin ir a las cosas de Dios, si tienen valor, que salgan y a ver si tienen valor, ¿no? Así, ¿verdad? Pero cuando yo fui a este retiro, ya ni me acordé de eso, ¿verdad? Porque yo me metí en ese mundo de ese amor de Dios, qué belleza. Y un día que estaba yo en el parque de Aguilares, ¿verdad? Porque entonces yo empecé a orar por los que se quedan dormidos allí borrachos, ¿verdad? O sea, ya había gente borracha que están allí hasta con popó, llenos de miado, popó, allí en medio de la popó, ahí tirados, que huelen mal, que nadie se quiere sentar en esa banca porque allí están ellos con todo ese desperdicio. Pero en aquel amor de Dios, yo me gustaba ir a donde estaban ellos. Pero la belleza de todo esto es que yo los miraba como no había perdido esa espiritualidad, ¿verdad? A mí duró un año eso. Entonces, y yo llegaba ahí y yo miraba precioso ese ser humano ahí. Y decía yo en mi mente, así es como yo lo veo hoy, así lo ve Dios a uno, lindo, bonito. Y decía yo así, va, qué belleza, Señor, te doy gracias por esta belleza que está aquí, por este hijo que has creado, bonito, lindo que lo has hecho. Te oro, te bendigo por esta obra bendita que has hecho aquí. Hermano, ahora me doy cuenta, ¿verdad?, que el Espíritu es perfecto y el amor de Dios es perfecto y que lo podemos experimentar, ¿verdad? Hoy que me doy cuenta yo de eso, por eso a veces yo llego a los lugares, ¿verdad?, y empiezo a hablar de Dios y no me puedo callar. Y hasta además, y digo yo, quizás hablé mucho de Dios, pero ¿por qué? Porque no puedo callar, ¿verdad? Es algo que yo tengo ya dentro de mí. De eso han pasado como 40 años ya, ¿no?, ¿verdad? De esa experiencia, ¿verdad? Y todavía estoy aquí. Siento que pues apenas estoy comenzando. Quisiera, ¿verdad? Yo le digo al Señor, abona higuera estéril, Señor, y échale abono para que dé fruto, para cuando tú vengas, por lo menos tenga fruta que pueda dar, ¿verdad? Y ese es lo que, por eso estoy dando mi testimonio, ¿verdad? Para que si hay una alma que Dios quiera tocar a través de estas palabras, una palabra que el Señor le ponga a alguien en su corazón y necesite, ¿verdad?, que sepa que Dios es la solución, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, ¿verdad? Y que Dios tiene tantas cosas para ti, para mí y para toda esta humanidad, ¿verdad? Y me gusta y esto me hace recordar el pasaje que Jesús tuvo con la samaritana. Con la samaritana, ¿verdad? Y le pidió agua, estaba en el pozo de Jacob. Ella le pidió agua y entre los samaritanos y los judíos pues existía esa discriminación por la cuestión de religiones, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalles, explicar eso, pero sí quiero explicar lo que Jesús le dio a conocer a esta mujer. Le dijo, ¿verdad? Si tú conocieras, le dijo él, ¿quién te pide? Tú me pedirías agua a mí, le dice él. Entonces la mujer en la razón humana, que es lo que me pasaba a mí antes de tener esta experiencia, le dice, ay Señor, si ni siquiera con qué sacar tienes y me vas a dar agua. Pues le dice, si tú supieras con quién hablas y tomaras del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed. ¿A qué se refería Jesús? Sed no es que no fuera a volver a tomar agua, pero cuando uno conoce a Dios nunca tiene sed
de volver al mundo a pecar, ya no tienes sed de tomar de esa agua que no le agrada a Dios. A eso se refería Jesús. Solo vas a querer tomar del agua que yo te di. No de esa agua, ya no vas a tener sed de volver a caer. Y si caes, vas a saber la diferencia, vas a querer tomar del agua que yo te di. Eso es lo que Jesús le quería decir. Y luego le dice, pues los judíos dicen, le dice la mujer, que va a venir un Mesías y que va a venir de ellos. Y le dice Jesús, pues con ese que estás hablando. Él, ¿verdad? Y cuando le dice, con él es que estás hablando. Entonces ella le dice, también me gusta la explicación que le da. Le dice, de los judíos, pues Jesús es judío, ¿verdad? Y le dice, de los judíos sí es cierto, como dicen los judíos, porque le decía, ustedes los judíos dicen que hay que adorar a la dirección del templo. Porque ellos pensaban de otro modo. Pero estos tenían ciertas reglas en su religión, y es lo que le estaba explicando a aquella mujer, que pues quizás no les gustaba a ellos eso. Y Jesús le dijo, estas palabras son las que a mí me gustan, las que Jesús le dijo. En verdad te digo que los verdaderos adoradores adorarán, y se ha llegado la hora, le dijo Jesús, que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y quiere que los que le adoren a Él, lo adoren en espíritu. Y eso es lo que a mí en ese retiro me pasó. Entonces comprendo estas palabras, ¿verdad? Eso es lo que me pasaba. Eso es lo que cuando Dios te da, ¿verdad? Y tenés un encuentro con Él y Él te da ese espíritu. Así, eso le llamamos pues nosotros hoy en día los primeros amores, ¿verdad? Pero Dios te da ese gran amor sobrenatural. Y ese espíritu es la tercera persona. Es Dios dentro de ti. Y ahora yo comprendo. San Pablo decía que no sabéis que eres templo de Dios. Entonces, esta es la maravilla. Que Dios, a pesar de todo lo que yo era, Él no se avergonzó de mí. Él quiere vivir dentro de mí, quiere vivir dentro de ti. ¿Verdad? No importa que seas prostituta, otro pasaje con la prostituta. Si eres homosexual, lo que sea, déjate. Te va a cambiar. Te lo garantizo. Lo que la humanidad no necesita más psicólogos, no necesita más personas sabias. Lo que necesitamos es creerle a Jesús. Seguirlo a Él. Para que Él haga una obra en nosotros. Y esa obra es la que necesitamos, es la que la humanidad. Si lo seguimos a nosotros mismos, el amor humano es limitado. El amor de Dios es infinito. Y una vez te toque tu alma, te lo garantizo, te lo aseguro, Dios te va a cambiar. Yo pues así les digo, no trates de cambiar tú. Dile sí a Jesús. Dile que sí, búscalo como un necesitado, como dice el salmista, contrito y humillado, y el Señor hará la obra. Lo que tú no... Nadie puede hacer eso, nadie, solo Él. Gloria hacia Dios, ¿verdad? Y esa experiencia, ¿verdad? Y así yo oraba, y recordando estos pasajes, ¿verdad? Eso es lo que yo he vivido, ¿verdad? A través de tener ese encuentro personal con Jesús, y de los vicios que yo tenía, se acabaron. Ahora yo comprendo, ¿verdad? Que cómo es que sucede eso. Pues el Señor puso su Santo Espíritu dentro de mi corazón, ¿verdad? Para que el Consolador, hice la promesa que Jesús hizo cuando se iba, les enviaré ese Consolador para que los consuele. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, me ha durado de todo este tiempo hasta ahora, ¿verdad?
hay otras partes en el testimonio, ¿verdad? Porque pues, pero yo ahora en día hago cuentas y digo yo, Dios me escogió a mí, yo que era algo que para el mundo no valía nada, para que lo que no es sea algo insignificante para las personas, pero para Dios nadie es insignificante. ¿Estás seguro que si tú te sientes así, Dios está cerca de ti? Así me sentía yo pensaba que yo me sentía que nadie me quería. Y a pesar que sí mi familia me quería, pero ese amor no me llenaba. Porque el que me hizo, que fue Dios, es el que me va a complementar. Eso tampoco lo entendía yo por mi ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia, ¿verdad? Y la experiencia mía es mía. Y yo tengo un hijo, él no tenía esa experiencia. Yo oro para que ese hijo tenga, Dios lo llame y tenga ese encuentro personal. Porque ese encuentro personal es lo más importante. De allí depende tu vida, ¿verdad? Y ese es un llamado y es una invitación que a través de ese testimonio yo le hago a las personas. Un testimonio de vida, ¿verdad? Y ahora en día, ¿verdad? Yo estoy sirviendo en un ministerio. Bueno, vamos a ver. Eso lo vamos a contar ya en este video que sigue, porque aquí donde viene ya hemos visto el llamado y ahora viene al servicio que Dios quiere que nosotros demos. Así es que eso lo vamos a dar en el siguiente video, hermano. Amén.